Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano, bienvenidos a Polireseñas y bienvenidos a Mushishi. Vamos ahí. Ok, Mushishi es una de esas obras maestras, esas joyas ocultas, infravaloradas de la historia del anime que las personas que, digamos, consumimos bastante animes eventualmente terminamos topándonos con el nombre, no necesariamente pues terminamos viéndolo, pero sí de alguna u otra manera vamos a cruzarnos con Mushishi en algún momento de nuestras vidas. Y es un anime que es excelente, es muy original, es impresionante lo bueno que es, pero que también entiendes el por qué no es tan popular. Y bueno, vamos a sacar el elefante de la habitación. Básicamente es un anime muy lento, es excesivamente lento. Personas que están acostumbradas a ver shonens, a animes de acción con un ritmo muy acelerado, la misma comedia del anime que también es súper acelerada, o los isekais, pues van a huir, van a ver los primeros 2 capítulos, el primer capítulo va a decir, no, esto es muy aburrido, y se van a ir. Y desafortunadamente esto es algo que está empapando a todos los espectadores, ¿no? Porque no solamente en el anime está ocurriendo esto, sino también en las series, en las películas. Lo mainstream hoy en día es algo con un ritmo muy acelerado, y ponerte una película, una serie, un anime, una obra en general, con un ritmo lento es básicamente matarlo en cuestiones de llegar a lo mainstream. Así que cuando tienes una obra como Mushishi que tiene un ritmo lento, y ojo, el ritmo lento no es sinónimo de ser malo, porque hay obras que requieren tener un ritmo lento como lo es Mushishi, hace que la mayoría de la audiencia termine huyendo. Desafortunadamente para ellos pues se pierden una increíble joya que pues dentro de una industria que cada vez está sacando más de lo mismo, termina ofreciéndonos algo totalmente original y diferente a lo que hay en su gran mayoría, en un 98% de la industria del anime. Cuando uno pone el primer capítulo de Mushishi recibe un impacto impresionante en muchísimos aspectos, porque honestamente no es el formato, no es el estilo que estamos acostumbrados a ver en el mundo del anime, más aún en estos días. Empezamos con un opening en inglés, lento, con un estilo de edición fuera de lo normal dentro de los openings, porque a ver, tenemos los típicos openings de anime super épicos, rock, J-rock del bueno que me encanta, y con muchas ediciones, las típicas poses de los personajes ahí mirando al vacío, y nos van presentando a todos. En cambio Mushishi, el opening, todos los openings en general son realmente bellísimos, tienen una originalidad, tienen un arte, tienen una esencia, tienen un sello de Mushishi. Lo ves y dices, pues esto es Mushishi. De hecho, el mismo ending es en su gran mayoría ir a fondo negro, lo cual es genial porque te da un aspecto cinematográfico, ¿no? que queda genial, o simplemente mostrarnos ciertos paisajes mientras corren los créditos con la música de fondo. Además de que el tono en general del anime es muy atípico, no solamente el ritmo, sino el tono es muy distinto, una fotografía bellísima, unos colores hermosos. He estado leyendo el manga a la par y wow, el manga también es buenísimo. Es un anime que en todo momento refleja tranquilidad, el mismo ritmo es lento, la música es muy envolvente, te mete dentro de la obra que estás viendo, dentro de la historia. Son cuentos básicamente de fantasía, el anime es de fantasía, y después voy a hablar de esto porque creo yo es el mejor anime de fantasía de la historia. Ojo, son palabras grandes, ¿eh? Y también el sonido, que es algo que, a ver, no es sobresaliente en la industria del anime. La música y el sonido no es sobresaliente. Sí, van a decir, oye, ¿qué? ¿Cómo la música no es sobresaliente? A ver, no estoy hablando de los openings y endings, estoy hablando de la musicalización, del score que se crea para pues las obras, ¿no? Entonces, salvo los shonen que tienen scores memorables, la gran mayoría de scores del anime pues no son tan buenos, ¿no? A ver, hay scores geniales, Cowboy Vivo, Sakamichi no Apollo, pero bueno, es porque está la gran Yoko Kanno. Pero si nos vamos a otros animes, isekais, comedias, uno que otro resaltará por ahí, pero el score no es tan sobresaliente. En cambio, el score de Mushishi es un score también muy original, y el sonido es hermoso. Cómo te manejan los silencios, la misma edición. Y estamos hablando de obras de bajo presupuesto, porque en su gran mayoría sabemos que, a comparación de otras series animadas que se están empezando a hacer dentro de la industria en general del entretenimiento, pues el anime sigue estando muy por debajo en cuestiones de presupuesto, y aún así los japoneses se ingenian para darnos estas bellezas. Todos estos elementos hacen que sea muy inmersivo, honestamente, y es muy original. Todo, la estética, el diseño. A ver, el background es muy original porque está en su gran mayoría en un mundo real con fantasía. Nos ubicamos en un Japón, a ver, no te dicen la época exactamente, pero tú ubicas que es
el Japón cuando recién se está abriendo al occidente, no haciendo mucho, hace un par de cientos de años nada más, y puedes ver detalles muy sutiles, ¿no? Hay cosas que me encantan que no tratan al espectador como idiota, porque ves a todos los japoneses con vestimentas muy tradicionales, pero a nuestro personaje principal, Ginko, con un traje más occidental, ¿no? Dándote a entender que pues hasta dónde ha viajado, porque es un errante, es un viajero, un aventurero, bueno, no tanto aventurero, pero es un viajero que está constantemente pues ahí descubriendo estos mushishis que después voy a hablar. Uy, Dios mío, ojalá que no salga un video tan largo. Entonces, con ver el primer capítulo ya sabes a lo que va Mushishi. Son episódicos, cada capítulo te va a contar una historia diferente. No hay dobles episodios en ningún momento, salvo el OVA final que cierra todo. Que por cierto, recomiendo que vean todo lo que tiene que ver con Mushishi, que son 2 animes, uno tiene 2 temporadas. Bueno, son 3 temporadas y 3 OVAs, si no me equivoco. A ver, el orden es facilísimo, es cronológicamente como fueron saliendo, es el orden que van. Pueden saltearse inclusive algún capítulo y de repente, a no ser que sean los capítulos donde te cuenten la historia de Ginko, no te pierdes de mucho, pero hay cosas muy interesantes. Entonces, como era el primer capítulo, ya sabes, esto vas a ver a lo largo de todos los capítulos. Ginko descubriendo algún mushi que está ahí afectando, puede ser a varias personas o solamente a una, y él tratando de curarlo. A la par de esto vamos a ir explorando el tema de la naturaleza, que después voy a hablarlo, y los conflictos internos de los personajes. Y eso es todo el capítulo, eso es básicamente todo el anime, pero la manera en cómo está escrito el guión, la manera en cómo te lo presentan, ayudado de la fotografía, el tono, la musicalización, el sonido, todo, hace que sean obras maestras cada capítulo. Entonces hablemos de lo que hace a Mushishi ser un 10 en muchos aspectos, y es el tratamiento de la fantasía. La fantasía es posiblemente el peor género que trata el anime. Hay muy buenos animes de ciencia ficción. Creo que les encanta a los japoneses el tema de la ciencia ficción con los mechas. Y bueno, a ver, hay temas de comedia, ¿no? Y más que nada drama, ¿no? Ver un poco una alternativa a la vida que ellos tienen, ¿no? Una vida muy cuadrada. Nos presentan dramas, comedias, etcétera, donde vemos personajes que realmente tú vas a Japón y no son así. Entonces eso es lo que le canta al japonés. Pero la fantasía es algo que hacen pésimo realmente, y lo vemos en el Isekai, por ejemplo, ¿no? Si van a decir, bueno, no es tanta fantasía, es más o menos ciencia ficción porque se están metiendo en un videojuego. A ver, pero los elementos son de fantasía, son videojuegos de fantasía, estilo Final Fantasy o algunos con elementos de Dungeons and Dragons y cosas por el estilo, muy fantasioso. Y solamente he visto un anime que digo que es una obra maestra y que es de fantasía, y que es Shinsekai Yori, que desafortunadamente es el único video que al mudarme perdí de todos los que había editado, y era el video más largo del canal, duraba 45 minutos. Es una locura que haya perdido ese video, es una joya, pero por supuesto volveré a verlo y volveré a editarlo, que realmente, si no han visto Shinsekai Yori, véanlo. Ese posiblemente es el anime de fantasía que más recomendaría, porque Mushishi no es para todo público, pero Shinsekai Yori, uff, oh, qué buen anime, joder. Entonces, Mushishi maneja el elemento de la fantasía excelentemente bien. ¿Y por qué? A ver, ya lo he explicado en mi reseña de Shingeki no Bahamut, si no me equivoco, que ahí también te plantean la fantasía de una manera muy errónea, y aquí te lo hacen hermoso. Cuando tú presentas la fantasía, es un género, a mí me encanta mucho el género de la fantasía. De hecho, mi película favorita, El Señor de los Anillos, es de fantasía, y una de mis series favoritas, Game of Thrones, es de fantasía. Entonces, la fantasía es un elemento hermoso porque es algo que va más allá del entendimiento del ser humano, porque de una u otra manera, a ver, otro género similar podría ser ciencia ficción, pero ciencia ficción, entre comillas, está dentro de la ciencia, algo que podría pasar de repente en algún futuro, en un universo alternativo, etc. Entonces entra todavía dentro del realismo. En cambio, la fantasía es algo 100% creativo, original, y dependiendo de la obra que estás viendo, la fantasía absorbe muchísimo del folclore del lugar. Y pues los japoneses tienen un folclore exquisito, tienen un folclore elegante, al igual que, no sé, los países escandinavos también tienen un folclore elegantísimo que me fascinan, y qué decir, Europa en general, Latinoamérica, cada país, cada región tiene un folclore muy interesante, muy original y muy de su propio lugar. Pero los japoneses, pues, en el aspecto del anime, me estoy refiriendo, deciden mezclar con la fantasía el ecchi, el romance, y de hecho es un elemento decorativo más que otra cosa en la gran mayoría de animes de fantasía, y a veces realmente lo exploran mal. Y además ya lo mencioné en la reseña de Shingeki no Bahamut, que pues fantasía no es simplemente crear por crear, porque como tienes la libertad de crear cosas, pues no es así. Tienes que hacer que el espectador compre ese mundo en el que estás sumergiéndolo, ¿no?
Entonces es muy complicado realmente, parece que fuese fácil pero realmente no lo es. Y es por eso que las obras que más han funcionado han sido, por ejemplo, Game of Thrones, que meten al espectador a este mundo de fantasía a través de la política. Entonces ahí ya, digamos, pisas tierra un poco. Y en el caso de Señor de los Anillos, pues a través de la guerra, ¿no? A través de lo bélico. Bueno, hay muchos, lo estoy diciendo muy por encima, pero tienes que tener algún elemento que haga que tu espectador sienta simpatía, sienta semejanza con lo que está viendo, pese a que todo es un mundo de fantasía. Y es por eso que la gran mayoría de obras de fantasía en los 70s, 80s eran más enfocados para niños, porque era muy complicado hacer que un adulto, pues, de una u otra manera simpatice con estas películas, ¿no? El enfoque casi siempre ha sido para niños y adolescentes, a lo mucho, pero su gran mayoría infantes. Entonces llegó El Señor de los Anillos y cambió todo y bla, 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 bla. ¿Qué hace Mushishi? Mushishi a través de este tono y a través del folclore mismo de la cultura japonesa nos mete a los mushis, estos elementos fantasiosos. La manera en cómo Mushishi hace que este elemento de fantasía cree un vínculo y que genere una sinergia con todos los elementos es su concepto. El concepto que te da Mushishi sobre los mushis, bueno, valga la redundancia, voy a decir mucho Mushishi y mushi, es que te lo presentan como un elemento más de la naturaleza. Te lo presentan como si fuese los animales, las plantas, ¿no? Y los mushis. De hecho, la manera en cómo te lo explica Ginko, creo que en el primero o segundo capítulo es bellísimo, que no lo voy a hacer ahorita porque voy a caer en ridículo. Pero te lo explica como si fuese un elemento más del mundo en el que nosotros convivimos y no entendemos. Y eso es espectacular porque cada vez el ser humano se está alejando más de la naturaleza. Cada vez nos alejamos más de los animales, de las plantas. Sí, pues puedes tener tu perro en tu casa y tus plantitas, pero no entendemos realmente el funcionamiento. Pues podemos entender un poco la anatomía, pero hay ciertas cosas inexplicables que hacen los animales en la naturaleza, ¿no? Tú puedes ver, digamos, animales en el zoológico, ¿ya? Pero si te vas a su zona de convivencia, puedes ver comportamientos que te podrían impactar en muchos aspectos, ¿no? A ver, gente que vea tal vez un poco National Geographic y cosas por el estilo, pueden ver realmente lo interesante que son los animales, cosas que no comprendemos porque no estamos informados y porque realmente al construir ciudades y ser más civilizados, ¿no? Y urbanizados, hacemos que nos alejemos constantemente de la naturaleza. Entendemos menos la naturaleza en aspecto de convivencia que tal vez los Homo sapiens o los primeros seres humanos que cazaban, que vivían en el campo, los nómadas, la misma esencia del ser humano de ir viajando en pequeños grupos hacía que entendieran más. ¿A qué voy? Y es que esta mística real que tiene la naturaleza te lo muestran excesivamente bien en esta serie. Por ejemplo, el tema de las montañas es muy recurrente y de los animales que viven en ellas es muy recurrente en este anime. Y a la par meten a los mushishis y de una manera tan orgánica que te hace pensar que es parte del mundo, ¿no? Y claro, hasta cierto punto estamos tan alejados de montañas, de bosques, o sea, estoy hablando de bosques grandes, ¿no? De montañas grandes donde tú te puedas meter y pues estar varias horas. Normalmente eso, ¿qué lo haces? Vamos de expedición, de viaje, de tour y haces esa cosa con un guía, ¿no? Pero ya no estamos como lo estaban en ese Japón en ese entonces, que vivían cerca de las montañas, de los campos, eran agricultores y tenían pues la naturaleza cerca a ellos. Vemos eso en esta obra y al ver esto, al ver esta convivencia, se nos hace pero muy orgánico el tema de los mushis, porque se sienten como otra especie más que convive con nosotros. Hay un capítulo hermoso donde empiezan a hablar de las plantas, ¿no? Obviamente no te lo empiezan a hablar tal cual, pero el mensaje va con relación a las plantas. Y que pues muchos nos olvidamos que son seres vivos realmente y no entendemos cómo funcionan por el mismo hecho de que no pueden comunicarse con nosotros, ¿no? No son como un perro, un gato, que si bien no entendemos, de alguna u otra manera hablan como animal, pero entendemos que tienen un proceso comunicativo, ¿no? Solamente que no podemos decodificar los códigos que ellos mandan. En cambio, las plantas siempre los vemos ahí un poco inertes, alguien que esté muy metido en las plantas y puede entender cómo reaccionan. La mayoría de los seres humanos pues no entendemos, ¿no? Y con seres humanos entiendo, ¿no? Porque ahí me van a decir, no, porque el estudio de la ciencia nos explica. No, yo estoy hablando de la gente con la que convives, el ser humano ordinario, el de día a día, el que vive con su familia, que tiene su trabajo, etc. Pues realmente estamos muy alejados de todo eso. Y Mushishi
coge esa lejanía que tenemos, porque Mushishi es una obra de los 2000 y nos ubica en un espacio geográfico y en un espacio de tiempo donde el ser humano, en este caso los japoneses, convivían mucho con eso y nos introducen sus elementos de fantasía a través de esa naturaleza y de una manera muy orgánica a lo largo de todos los capítulos, que son más de 50. Lo sientes como si realmente fuese parte del mundo real, ¿no? Y es una manera hermosa cómo tratan esto, y es una de las mejores maneras que yo he visto cómo introducen la fantasía en una obra. Además, hay que recordar que Shinsekai Yori, para quienes no la han visto, Shinsekai Yori es un anime que utiliza muchos géneros. Hasta un momento hay género bélico en el anime. Entonces, digamos, se apoya con otros géneros literarios y, bueno, cinematográficos, obviamente, para ser entretenido, para pues desarrollar la historia. En cambio, esto es pura y dura fantasía. O sea, es fantasía y drama, no hay más, no hay más. Y realmente pues lo que hacen es exquisito. Como ya lo he dicho, hablan mucho de la naturaleza y constantemente meten ahí a los mushis para que siga siendo de fantasía. Y hablan obviamente de los mushis, pero lo puedes, digamos, tomar de ejemplo para otras cosas de naturaleza como los animales y las mismas plantas. Y es que los mushis son seres vivos y en muchos casos son peligrosos, pero no lo son porque quieran ser peligrosos, sino porque así es su naturaleza. A veces hay un capítulo hermoso también donde te das cuenta de que es o el humano o el mushi. Es tema de supervivencia. No tengo nada en contra de ti, tú no tienes nada en contra de mí, pero es un tema de supervivencia. Hay muchos animales que en su propia naturaleza son peligrosos, hacen daño, pero no lo hacen con maldad. Entonces eso también, hay realmente muchísimos ejemplos muy lindos que nos muestra este anime a lo largo de todos sus capítulos, enfocado en la naturaleza. Es bellísimo realmente, qué genial que si bien trata de mushis, esto se toma de ejemplo, y no solamente subjetivamente, porque a veces aparecen animales, a veces aparecen elementos naturales como plantas también, y pues es realmente grandioso el cómo está creada el guión, cómo está mandado el mensaje y cómo todos los aspectos técnicos funcionan de tal manera pues que potencian a la historia y lo hace una obra maestra. Además siempre está el mensaje humano. Tienes muchos mensajes, muchos momentos reflexivos sobre la naturaleza, pero el capítulo lo protagoniza siempre algún humano. De hecho es muy curioso que tengan todos el mismo diseño porque son japoneses. Eso me encanta. Los japos en sus animes hacen personajes para que te acuerdes de ellos. Le ponen colores de cabello distintos, ojos de colores distintos. Pero acá el mangaka dice, pues así son los japoneses tradicionales, todos vestidos más o menos con la misma ropa, todos jalados, y salvo uno que otro rasgo no puedes diferenciar prácticamente ninguno. El protagonista lo diferencias porque pues tiene todo el cabello blanco. Por cierto, habiendo dicho del protagonista, qué interesante este protagonista. Ginko es un personaje muy interesante porque ha estudiado los mushis a lo largo de toda su vida y ve tanto a los humanos. De hecho, la manera en cómo te lo explica es como si todos fuesen la palma de una mano que conviven dentro del mundo, ¿no? Todos estos seres vivos que nos hacen mejor que los otros seres vivos. Sí, tenemos una capacidad racional un poco más alta, sentimientos, emociones, digamos, pero formamos parte de un ecosistema. Los humanos, los animales, las plantas, las bacterias, insectos y los mushis. La manera en cómo es imparcial, siempre está como espectador y trata de ayudar obviamente con sus conocimientos, pero su personalidad es genial y cómo te lo van desarrollando, todos los flashbacks que hay de su historia también es buenísimo. Qué buen personaje sin necesidad de estar ahí protagónicamente pues tratando de ser el centro de atención, ¿no? Lo hace de manera involuntaria porque pues él tiene estos conocimientos y siempre está ayudando, pero qué buen personaje. Otro puntazo es la producción en conjunto de la dirección. Pocas veces he mencionado esto, pero hay que darle ahí sus palmaditas en la espalda cuando lo hacen bastante bien. Y es el tema de cómo han adaptado el manga. Han elegido a su conveniencia, a como ellos creían que debía ser el orden de los capítulos. Y me parece realmente excepcional, sobre todo en la última temporada, previo al OVA que cierra todo, entre comillas. Porque sí, no tiene final y esa es otra historia para otro video. Podrán buscar ahí en YouTube o en internet por qué no continuó Mushishi y podrán tener toda la información. Me encanta que hayan escogido los últimos capítulos muy dramáticos donde vemos lo peor del ser humano y donde vemos lo peor de la naturaleza, en este caso los mushi, pero tiene mucho protagonismo elementos de la naturaleza que conocemos, ¿no? Sobre todo las plantas. Y es muy interesante cómo el ser humano
a veces teniendo otras opciones opta por esa y la naturaleza lo hace un poco de manera instintiva. Son capítulos muy interesantes. Mushishi es un anime muy dramático, muy personal, muy familiar, y para entender un poco más pues al ser humano, ¿no? Y no necesariamente ponerte acción siempre para que veas lo peor del ser humano, sino te lo muestra de manera muy natural, al igual que los otros elementos de los seres vivos que vamos a ver a lo largo de pues estos más de 50 capítulos. Ya para finalizar, pues recalcar lo mucho que me encanta el lore, porque además de los mushis y todo el lore de estos seres, están los mushishis, que son las personas que investigan a estos seres vivos y que pues son los únicos que saben en el mundo y que pueden verlos también, porque ojo, no todos pueden ver a los mushis. Me encanta cómo manejan el lore, es muy natural, muy orgánico, no hay Deus Ex Máquinas que diga joder, que realmente te explican todo, y que es una obra que pudo haber seguido infinitamente. Afortunadamente terminó, creo que donde debió de haber terminado. Es un anime que sin problemas pudo tener 26 capítulos, pero decidieron hacerlo de 50. Ahora, el anime no está cerrado, el final no es un final, pero pues es que tú puedes detener el anime en cualquier capítulo, salvo los capítulos que te cuentan la historia de Ginko. El resto de capítulos pues te puedes saltear alguno, de repente no. Eso es lo bueno de Mushishi. Y bueno, eso fue todo. Dale me gusta, coméntalo y compártalo. Quiero recomendar mucho Mushishi. Ha sido una grata sorpresa, pese a que me he demorado 1 mes y medio en terminar. Ver Mushishi, muy original. Recomiendo muchísimo. Si no están muy acostumbrados a ver obras lentas, recomiendo que lo vean a la par de otro anime. De repente ven un shonen, un isekai, una de acción, y a la par ven Mushishi. Y pues no es un anime que te ponga ganchos que quieras ver el siguiente capítulo, así que puedes ver un capítulo hoy, el otro mañana, o a los 3 días, o a la semana. Entonces ir avanzando lento, pero realmente creo que es una obra que todos los que les gusta el anime deben ver, porque está ahí entre los mejores, ¿eh? Top 50, top 30, creo que top 30 diría, de mejores animes de la historia. Una completa joya, muy recomendada, y eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima Polireseñas. Para ustedes pasa una semana, 2, para mí pasan meses. El siguiente anime sí es más corto, el que estoy viendo, ya empecé a verlo, tiene 26 capítulos. Y bueno, creo que no tiene final, pero vamos a ver. Eso fue todo. Chao, chao.